Bendiciones, que el Todopoderoso los continúe bendiciendo y los guarde siempre. Feliz inicio de semana, prosperado, bendecidos sin victoria. Bueno, aquí les comparto una vez más lo que es Reconoce al Creador, como es mi canal oficial y mi cuenta de TikTok y mis redes, donde les comparto estudios bíblicos, ya sea de apps o de la poderosa palabra en físico, o de temas que Dios me ha regalado, o de temas que he investigado que espero que sean de bendición. En este caso les comparto el estudio completo a lo que he investigado y parafrasear un poco sobre el Apocalipsis. Dice que el tiempo de lectura podría ser 1 hora y 10 minutos más o menos. Contiene 22 capítulos, 404 versículos y 12,000 palabras. Método crítico. ¿Quién escribió el libro? Juan, el apóstol que también escribió el Evangelio de Juan y las 3 cartas que llevan su nombre. ¿Cuándo fue escrito? Varias fechas se han sugerido. Las preferidas es entre los años 90 y 96 después de Cristo, cerca del final del reinado del emperador romano dominicano, aproximadamente cuando empezó su persecución contra la iglesia. Estos días oscuros requieren la luz de esperanza en un futuro victorioso. ¿A quién fue escrito? Este libro estaba dirigido a las 7 iglesias en la provincia romana de Asia, Turquía actual, para advertirles a no apartarse de su fe en Jesucristo. También les ofreció la garantía de la victoria final a través del Rey de Reyes y Señor de Señores, quien tiene el futuro en sus manos. ¿De dónde fue escrito La isla de Patmos? Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? De todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Los eruditos diferencian acerca del significado exacto de algunos pasajes más importantes de este libro, pero el propósito básico es el mismo: revelar a Cristo como Señor triunfante sobre el mal, escrito por el anciano discipulado Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos alrededor de los 95 después de Cristo. Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones. Método literario. ¿Qué género de literatura es el libro? Profética. Método paranómico. ¿Cuál es la idea principal del libro? Es profético y habla de la historia de la iglesia y del fin de los tiempos. Uno de los énfasis es el triunfo de Jesucristo. ¿Cuál es la razón principal por la cual se escribió este libro? Escrito para la iglesia de Asia de aquel entonces. Estas iglesias estaban en la ruta de correo en un tiempo de persecución cuando Juan escribió este libro. Palabra clave del Apocalipsis: Dios, Jesús Cristo, Espíritu, Juan, iglesia, trono, misterio, arrepentirse, vencer, Satanás, demonios, diablo, dragón. Después de esto, y vi, miré, ángeles, sello, naciones, trompeta, copa, plaga, ira, bestia, Babilonia, mujer, terremoto, voces, truenos y relámpagos. Recipientes: las iglesias en la provincia romana de Asia que muestran una mezcla de fidelidad y de debilidad interna. Ocasión: la negatividad de los cristianos primitivos a participar en el culto del emperador que era aclamado Señor y Salvador. Los estaba poniendo en el camino para chocar en el estado. Juan vio proféticamente que la situación empeoraría antes que ponerse mejor y que las iglesias estaban probablemente preparadas para lo que estaban a punto de suceder, de modo que se les escribiese para advertirles, animarles y también para anunciarles el juicio de Dios en contra de Roma. Énfasis: a pesar de las apariencias contrarias, Dios está en absoluto control de la historia. Aunque el pueblo de Dios está destinado a sufrir en el presente, la salvación segura de Dios les pertenece. El juicio de Dios vendrá sobre los responsables del sufrimiento de la iglesia al final. Capítulo 21-22. Dios restaura al de los que fue perdido o deformado al principio de Génesis 1 y 3. Características particulares. Apocalipsis está escrito en forma apocalíptica, un tipo de literatura judía que emplea imágenes simbólicas para comunicar esperanza en el triunfo final de Dios. A quienes se hallan a medida de la persecución, los acontecimientos están ordenados conforme a la literatura en lugar de seguir patrones estrictamente cronológicos. ¿Cómo leer Apocalipsis? Cuando la historia se vuelve deprimente y los malos están ganando, es un alivio darle un vistazo al final del libro, ya que el libro de los buenos sí ganan. Apocalipsis nos recuerda que al final la justicia y misericordia triunfan sobre el mal, y cada tristeza es consolada. Por la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte, somos llamados a vivir vidas conscientes con el reino venidero de Dios. Esta profecía es un libro climático del Nuevo Testamento. Los 4 evangelios describen la vida de Jesús en la tierra. Las muchas cartas describen el ministerio de Cristo resucitado. Apocalipsis presenta a Jesús como el glorioso Rey venidero que merece su amor, adoración y lealtad total. La garantía de su victoria final nos da valor para preservar en medio de los desafíos de la vida. Nuestra confianza se encuentra en la esperanza de que el mundo será el reino del Señor nuestro y de su Cristo. Él reinará por siempre y para siempre. Apocalipsis 11:15.
En el título. A diferencia de la mayoría de los libros, la Biblia Apocalipsis contiene su propio título, el Apocalipsis de Jesucristo 1:1. Apocalipsis quiere decir un descubrimiento, una revelación, una apertura. En el NT, esta palabra describe la revelación, la verdad espiritual. Romanos 6:25, Gálatas 1:12, Efesios 1:17, 3:3. La revelación de los hijos de Dios, Romanos 8:19, la encarnación de Cristo, o Lucas 2:32, y su gloriosa aparición en la segunda venida. Segunda de TS, Primera y 7, Primera de Pedro 1:7. En todos estos usos, revelación se refiere a algo o a alguien una vez escondido, volviéndose visible. Lo que es este libro revela y descubre que Jesucristo en gloria verdadera acerca de él y su victoria final, a los que el resto de las escrituras simplemente hace referencia, se vuelven claramente visibles a través de la revelación de Jesucristo. Esta revelación fue dada por el Dios Padre y fue comunicada al apóstol Juan por un ángel 1:1. Temas: Dios está en control. Las visiones de Juan penetran la barrera que separa el ámbito terrenal y revelan la realidad celestial que triunfa sobre la ilusión terrenal. El conocimiento del Antiguo Testamento es útil para entender el simbolismo del Apocalipsis, por lo que los conocimientos del Antiguo Testamento se ven como patrones recurrentes que se reflejan en la historia. Jesús regresará. La última liberación ocurrirá al regreso de Cristo. Esto será precedido por un periodo de angustia sin precedentes, simboliza por imágenes de parto, conflicto militar, catástrofes sobrenaturales, cósmicas. La nueva era no vendrá como resultado de la actividad humana ni evolucionará de esta era actual, sino que resultará la intervención directa de Dios. Apocalipsis les advierte a sus lectores que evalúen el presente a la luz de la época futura, de la cual el mal será juzgado y destruido y los justos recompensados. La salvación es para quien reciba la salvación, no exclusiva de ningún grupo o nación. Estructura del Apocalipsis. Tema: revelación de Jesucristo. Versículo clave 1:19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que ha de ser después de estas. Los que has visto. 1:19. Introducción. Jesús entre las iglesias. 1:9-20. Lo que sucede ahora. 1:19. Las cartas a las 7 iglesias. Capítulo 2:3. El trono del rollo y el cordero, capítulo 4:5, los 7 sellos, 6:1-8:1, las 7 trompetas, 8:2-11-19, varios personajes y eventos, capítulo 12-14, lo que sucederá después, 1:19, las 7 copas, capítulo 15-16, Babilonia, la gran prostituta, 17:1-19:5, alabanza por las bodas del cordero, 19:6-10, el retorno de Cristo, 19:11-21, los 1000 años, 20:1-6, la maldición de Satanás, 27:10, el gran trono blanco del juicio, 20:11-15, los nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén, 21:1-22:5, conclusión, 21:6-21. Género literario. Para comprender Apocalipsis adecuadamente, el lector debe reconocer que esta es una clase de literatura altamente simbólica que combina elementos proféticos con el género apocalíptico, un tipo de literatura que surgió entre los judíos primer siglo, aunque sus visiones eran frecuentes, parecían raras al lector occidental. Afortunadamente, el libro provee una serie de pistas de la interpretación. Las estrellas son ángeles, los candelabros son iglesias, la gran prostituta es Babilonia, tal vez Roma, 17:5-18, y la Jerusalén celestial de la esposa del Cordero. Los capítulos 2 y 3 son verdaderos oráculos, un tipo de carta que aparece especialmente en el AT, pero también en fragmentos de cerámica griega. Simbolismo. Como en la profecía de AT, mucho lenguaje simbólico de Juan es imaginería evocativa que se usa en función de una respuesta particular, más que el cuadro detallado de los acontecimientos. Los lectores familiarizados con el AT y con la literatura apocalíptica habían entendido este método de interpretación. Contexto histórico del Apocalipsis. Apocalipsis comienza con Juan, el último apóstol que sobrevivía, un hombre de edad, en auxilio de la pequeña isla estéril de Patmos, localizada en el mar Egeo del suroeste de Éfeso. Las autoridades romanas lo habían expulsado ahí debido a su predicación. Fin del Evangelio 1:9. Mientras estaba en Patmos, Juan recibió una serie de visiones que establecían la historia futura del mundo. Cuando fue arrestado, Juan estaba en Éfeso, ministraba en la iglesia y otras ciudades circunvecinas, buscando fortalecer aquellas congregaciones, y ya no podía ministrar a ellas personas siguiendo el mandato divino. 1:11. Juan dirigió Apocalipsis a ellas. 1:4. La iglesia había comenzado a sentir los efectos de persecución, por lo menos un hombre, probablemente un pastor, ya había sido martirizado. 2:13. Y Juan mismo había sido exiliado para la tormenta de la persecución. Estaba a punto de irrumpir en furia total sobre las 7 iglesias tan queridas para el corazón del apóstol. 2:10. A estas iglesias Apocalipsis proveyó un mensaje de esperanza que está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana, y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo y los hombres impíos todopoderosos, su condenación definitiva es cierta. Cristo vendrá en gloria para juzgar y gobernar.
Tengan en cuenta que Cristo viene, que estamos en los últimos tiempos, que hay que velar como las vírgenes, hay que estar preparados para ese gran cumplimiento profético. Bendiciones.